Bueno, buenas noches. Hemos dejado 5 minutitos de rigor y de protocolo. Ya la gente que quiera venir a escucharnos, pues ya se va incorporando. Bueno, buenas noches. Como os decía, esta segunda edición del Aula Flamenco, esa gran noticia para el flamenco extremeño que surgió de ese convenio entre la Diputación de Badajoz y la Universidad de Extremadura, una idea original del coreógrafo y bailaor Jesús Ortega, que se ha llevado a cabo no solo por el buen hacer de estas dos instituciones, sino también por la afluencia de público, de aficionados como ustedes, a las que les doy las gracias por venir un día de diario con mucho frío. Así que yo lo que espero es que os compense y os merezca la pena siempre. Esta noche la presentación, ustedes saben que siempre estoy presentando estas dos últimas ediciones, ya estamos preparando la tercera. Para mí es muy difícil porque, bueno, formo parte de esta terna en la que vamos a hablar sobre el flamenco y los medios de comunicación. Como dice el maestro Paco Zambrano, en el flamenco los importantes son los artistas, así que he de deciros que esta conferencia estará ilustrada por el guitarrista Rodrigo Fernández y la cantaora Miriam Cantero, con ese apellido. Ya ustedes me dirán si la niña no va a hacerlo bien. Un apunte, me gustaría destacar que Rodrigo Fernández ha montado un estudio de producción, se llama Sonanta Estudio, y en él se ha creado la canción Que Vuelva, de Juan Valderrama y Miriam Cantero, que ha sido galardonada con el premio a la mejor canción en tiempos de COVID por el Festival de las Naciones de Sevilla. Había que decirlo porque es un triunfo más de todos los extremeños y como aficionados nos alegramos de que la gente joven, la savia nueva del flamenco, triunfe más allá de lo que son nuestras fronteras. Esta noche voy a estar acompañada, y ella acompañada por mí, Laura Zaino, conocidísima en el mundo del flamenco, una voz imprescindible, una periodista imprescindible que desde el 2008 lleva a cabo Entre Palos y Quejíos, también con la colaboración del maestro Paco Zambrano, que tanto nos enseña cada día, no solo en ese programa, a mí me enseña todos los días, cada vez que le mando un WhatsApp. Así que estamos encantados de que las dos, creo que puedo hablar en nombre de mi compañera, está rodeada de tan buenos cabales. Así que yo creo, Laura, que podríamos empezar ya. ¿A ti qué te parece? Pues, como se dice en el flamenco, vamos a escuchar. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. ¡Ay, amor, que se fue y no vino! El río Guadalquivir tiene las barbas granates, los dos ríos de Granada, un llanto y otro sangre. ¡Ay, amor, que se fue por el aire! Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada solo reman los suspiros. ¡Ay, amor, que se fue y no vino! Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales, Darro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques. ¡Ay, amor, que se fue por el aire! ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? ¡Ay, amor, que se fue y no vino! Lleva azahar, ¡ay, amor!
dos ríos de Granada la nieve al trigo. Ay, amor, que se fue y no vino.
Muchas gracias. Hemos empezado bien, hemos empezado bien. Muy buenas tardes. Ya que mi compañera me ha echado tantas flores al principio, decir que es una grandísima periodista, flamenca, por supuesto. paloflamenco.com en la web, todos los sábados en el periódico Extremadura, unas crónicas fantásticas de flamenco que les recomiendo, por supuesto, que lean. Muchas Qué bonita gracias. eres, un besito. Bueno, vamos a hablar de periodismo. Laura. Vamos a hablar de periodismo porque ¿cómo podríamos empezar, por ejemplo, una crónica de lo que acabamos de escuchar? Pues, por ejemplo, una crónica periodística podría ser: el eco de García Lorca en el cante de Miriam Cantero abre la tercera conferencia de la segunda aula de flamenco de la Diputación de Badajoz y la Universidad de Extremadura. La cantadora extremeña nos ha trasladado al universo de Lorca con la interpretación de la Baladía de los Tres Ríos por Milonga, un cante dulce y melódico que acompañó maravillosamente bien el guitarrista Rodrigo Fernández. ¿Qué diría la crítica flamenca? La crítica flamenca diría, por ejemplo, estuvo acertada la cacereña que denota con su voz que pertenece a una saga, Los Canteros, que sigue dando mucho que hablar en Extremadura y fuera de nuestras fronteras. Un público que sabía lo que escuchaba, unos artistas que sabían lo que hacían y una diputación de Badajoz que sigue apostando por el flamenco y que esperemos que nos dure muchos años. Por ejemplo. Y está otra pata más de todo esto, que es la investigación flamenca, que podría ser... El flamencólogo, aunque tenemos al maestro Paco y no lo vamos a hacer trabajar, pues el investigador flamenco diría: qué bonito sonó el zorongo de Lorca en la voz de Miriam Cantero, con el toque de Rodrigo Fernández, un zorongo que, no olvidemos, Lorca popularizó al compás de la voz de la Argentina, que en esos años mozos se veía con Ignacio Sánchez Mejía. Puede ser. Pues de esto que hemos medio interpretado aquí mi compañera y yo va la conferencia. Periodista, crítico, investigador flamenco. No es lo mismo. Un periodista es la persona que se dedica profesionalmente al periodismo, que es la profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, elaboración y difusión de la información actual o de interés para transmitirla a un público. En la crítica se cuentan los hechos, pero lo que vale son las opiniones y el juicio de la persona que escribe. Tenemos un ejemplo: Manuel Martín Martí en El Mundo, Borges en el Diario de Sevilla. Ellos saben de flamenco, pero su crónica, sobre todo, no es objetiva. Dan su visión personal. Y el flamencólogo, pues, más que dar su opinión personal, pone los hechos, el negro sobre blanco, diríamos, contextualiza lo que hemos visto en el lugar de la historia del flamenco. Luego le voy a poner un ejemplo de la vinculación que tienen las tres vertientes, pero que no es lo mismo, y es algo que queremos hoy demostrar aquí. Partimos de dos conceptos súper importantes en nuestra profesión, lo que es un medio de comunicación. Como medio de comunicación se denominan todos aquellos instrumentos, canales o formas de transmisión de la información de la que se valen los seres humanos para realizar el proceso comunicativo. ¿Y el flamenco? Un género musical, un maridaje de muchísimas culturas y de ese crisol de culturas que nace el primitivo folclore andaluz. El flamenco, como todos ya sabéis, que sois buenos aficionados, estamos celebrando los 10 años de la Declaración del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Le damos las buenas noches al Magdalena, porque si yo no le digo las buenas noches parece que no estamos hablando de flamenco. Buenas noches, Domingo. Pues teniendo claro estos dos conceptos, los medios de comunicación y el flamenco, podemos entender muchas cosas, que a lo mejor nunca nos hemos parado a pensar en la importancia que tiene este papel o esta parte en el flamenco. El periodista flamenco como medium. Ese término lo utilizamos Zambrano y yo cuando hablamos de la saeta, ¿no? De que el cantador al final se convierte en un medium cuando interpreta. Es un rezo a Dios que prácticamente reza todo el que lo escucha. Pues el periodista se puede considerar también un medium, porque el periodista tiene que hacer del lenguaje técnico flamenco, hacer la conversión de alguna manera a un lenguaje más cotidiano que no asuste, porque el lenguaje a veces flamenco da un poquillo de... Claro, de es que yo le decía a mi compañera Laura, digo, hacemos de medium y de equilibristas. Porque, claro, tienes que convertir un canal de información y, sobre todo, de entendimiento
de lo que se está escuchando sobre el escenario para que la gente que no ha estado allí, primero, comprenda y entienda qué es lo que ha pasado y lo segundo, sepa con certezas, de ahí la importancia del periodismo especializado en flamenco, sepa lo que está escuchando. Si uno no sabe lo que está escuchando, está oyendo. Por eso en el flamenco siempre decimos que lo más importante es escuchar, ¿no? Nosotros tenemos que adaptarnos continuamente a las vertientes artísticas que van surgiendo, intentar entenderlas, hablar con los artistas, comentarlas, explicarlas, que la gente también entienda esa visión que tiene el artista a través de nosotros. Pero es que también estamos en un continuo cambio tecnológico. A nivel periodístico estamos prácticamente en crisis. Bueno, el flamenco siempre ha vivido en crisis por lo que se puede leer, ¿no? Pero es que el periodismo está en esa línea, en una reconversión a las redes sociales vertiginosa, formándonos continuamente a través de formación en web, en redes sociales, porque al final son medios para nosotros hacer llegar nuestro mensaje, que en este caso es un mensaje flamenco. Pero tenemos que conocer, tenemos que saber cómo funcionan esos canales para poder aprovecharlos, ¿no? Y también es importante que la diversificación del público no es lo mismo el que escucha la radio o el que escucha, por ejemplo, mi programa, que el que recurra a la web, por ejemplo, para informarse de la crónica que haya hecho María Isabel de una entrevista, o que vaya al podcast, que ahora hablaremos del podcast porque es el futuro de la radio actualmente, y todo eso lo tenemos que controlar, pero prácticamente claro, como si fuera... Estamos haciendo equilibrio entre lo analógico y lo digital, en un tema totalmente de siglos, con un origen desconocido como es el flamenco. No es lo mismo mediar en lo analógico y en lo digital de un tema de mecánica, que sabemos que el motor diésel empezó en Alemania en el año tal y terminó tal. Es que estamos hablando del flamenco que tiene diferentes vertientes, diferentes posibilidades de origen. Estamos hablando de un arte que no se sabe ni siquiera cuál es el arte más primitivo. Y un arte vivo, además. Y un arte que encima está en continuo movimiento. Entonces nosotros tenemos que adaptar ese sonido negro a lo digital. Por eso es tan importante que el flamenco, volvemos a insistir, siempre esté en manos de profesionales a la hora de divulgar y de difundir. Hablaba mi compañera de ese equilibrio, de ser medium. Ella va a hablar ahora de algo importante que tiene entre manos y que vamos a escuchar aquí en primicia. Yo le hablaba también de mi página web, ¿no?, de paloflamenco.com, que la voy renovando y haciéndola atractiva cada mes. Hace un año lo presentaba de una manera un poquito más recia, diríamos, y ahora, como tengo tantísima competencia, pues ahora la tengo con diseñadores, con colores llamativos, meto una tienda virtual, voy contando el día a día, tengo integrado todos mis movimientos en las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, todo ¿para qué? Primero, para hacer cumplir bien mi labor, que es llegar a todo el público, jóvenes, menos jóvenes, gente analógica, porque tengo el periódico Extremadura todos los sábados, gente que no lee el periódico pero puede leer los titulares y puede volcar esas entrevistas en las redes sociales. En fin, la verdad es que ambas estamos siempre haciendo ese equilibrio y un esfuerzo notable para que un arte tan antiguo nunca se vea viejo. Les hablaba de esa adaptación continua y, bueno, yo dirijo desde hace 12 años ya un programa de radio de flamenco y lo decía, ¿no?, en continua adaptación. El podcast es el futuro de la radio, sobre todo en las generaciones que están prácticamente, pues vamos, nosotros somos analfabetos digitales, yo creo, vamos, con mi hijo de 10 años... Lo que pasa es que somos muy valientes. Sí. Eso es lo que nos pasa. Bueno, el caso es que también le decía esa relación del investigador flamenco, del crítico, todo suma, porque al final se trata de divulgar lo mejor posible el arte flamenco. Bueno, pues les traigo he hecho una trilogía, solamente tengo hecho una, que la he preparado para presentarla aquí en primicia, un podcast de la vida y obra de Porrina de Badajoz. El flamencólogo Paco Zambrano tiene un libro que ha sacado su segunda edición hace muy poquito. Yo creo que es el único libro que hay sobre la vida y obra del genio de Badajoz. Y bueno, empecé a darle vuelta, digo, bueno, yo quiero que la gente joven conozca a Porrina de Badajoz. Y claro, a lo mejor le das el libro y prácticamente pegan un salto para atrás y dices, esto no lo cojo yo ni... Bueno, pues les voy a poner un ejemplo. Dura 10 minutos, espero que les guste. Y van a ver esa adaptación continua que tenemos el periodista flamenco a los nuevos retos digitales.
Juan, es otro niño. Ya son 8 hijos los que mi Ana me ha dado y que sean muchos más. A ver si este nos sale artista y nos saca de pobres, porque con el trato tuyo del ganado vamos regular. ¿Para qué el dinero, mujer? Mientras podamos comer y disfrutar de algunas fiestecitas de vez en cuando, con los tratantes nos sobra. Es verdad, Juan, que el dinero solo trae ruina. El 13 de enero de 1924 a las 5 de la tarde nacía en Badajoz José Salazar Molina, el octavo de 10 hermanos de una familia humilde de la calle Atocha. Sus padres, Juan Salazar y Ana Molina, habían alumbrado al mejor bajo de la historia del flamenco. En esos felices años 20, unos 40.000 pacenses vivían intramuros y entraban y salían para sus negocios y quehaceres con la salida y puesta de sol. En este ambiente, donde la ganadería y la agricultura eran parte fundamental de la economía pacense, y con la orilla del río Guadiana como zona de juego para los chiquillos, crecía nuestro protagonista. El Ayuntamiento de Badajoz cede varias parcelas a 12 familias pacenses en riesgo de exclusión social. Se trata de varias casas de madera en la calle Suárez Figueroa, cerca de la ermita de Pajarito. ¡Ana! ¡Que nos han dado una! En el número 1. Coge los bártulos que nos mudamos hoy mismo. ¡Qué alegría, Juan! Alisto a los niños ahora mismo y nos vamos. En 1928, la familia Salazar Molina se muda a una casa de tablas en la calle Suárez Figueroa número 1. Este lugar será bautizado como Villarrosa, en recuerdo al famoso colmao flamenco de Madrid, ubicado en la plaza de Santa Ana. Y es que las fiestas que se montaban en casa de los Salazar Molina eran conocidas por todos. Ana, venga, coge la guitarra. Ana Molina Campos, la tía Ana, tocaba la guitarra con ese punteo de pulgar tan característico que ha servido de base para dar entidad al toque extremeño. No solo los gitanos se juntaban en el Villarrosa, sino todos los que llegaban a las posadas y acampadas con el ganado en los arrabales. En este ambiente irá sedimentando su cante José Salazar, que también escuchaba mucho a su hermano mayor Manolo, conocido limpiabotas de las calles céntricas de Badajoz. Pero, ¿qué ocurría en el panorama flamenco en estos años? El año que nació José, el cante sufre una auténtica revolución. El flamenco del café cantante, el colmao y tímidamente del teatro se abre camino a los grandes espacios como las plazas de toros, gracias a la fórmula que pone en marcha un avispado extremeño, Carlos Hernández, apodado Bedrines. Nace la ópera flamenca. Porque tengo sello propio, mi fandango. Esta fórmula permitirá al gran público de toda España conocer, a un precio asequible, a todas las figuras del momento, que entonces cantaban sin megafonía. Don Antonio Chacón, Vallejo, Marchena, Manuel Centeno, la Niña de los Peines. En Extremadura en esos años suena el cante de Pepe el Molinero o el jovencísimo Niño de Fregenal. Tras la muerte de Chacón en 1929 y la de Manuel Torre en 1933, Pepe Marchena rompe moldes y gracias a la ópera flamenca nace el marchenismo, y con él la desordenación de la jerarquía de los estilos flamencos. Marchena impone el fandango como tarjeta de presentación, por lo que la personalidad en este cante se hace fundamental como cantar el extremeño Niño de Fregenal. Me canta un fandanguillo debajo de mi ventana. En 1928 se pone de moda también la comedia flamenca con la copla andaluza, de Quintero y Guillén, estrenada en el Teatro Pavón. Y el flamenco llega también al cine. Por la cabeza, pensamiento y angustia por el galosín. Vaya por Dios, pues nadie lo diría. Habla usted igual que canta. Olé. ¡Ay, bambulando! Bambulando,
las mariposas volando por entre medio en los arceles. Además, es habitual escuchar en las emisoras de radio del momento los llamados discos dedicados. Como siempre, la radio es y debe ser de nuestros oyentes. Nos escribe para una petición desde Badajoz nuestra amiga Rocío. Nos pide Los Campanilleros, interpretada por La Niña de la Puebla. Con mucho agrado. Ay, en los Con 7 años, José ya comienza a buscarse la vida con el cante, acompañado al toque por el musiquina, que después sería su cuñado. A veces se les unía el grajera con su baile, pasaban el plato, aunque Porrina nunca lo hizo. Escuchen, vamos a ver. Este niño que ven aquí es mi ahijado y canta que es una maravilla. No lo pierdan de vista, ¿eh? A partir de ahora va a ser conocido como el niño Porrina, como padrino suyo que soy. Así, a los 9 años de edad, fue apadrinado artísticamente José Salazar por el que era su padrino de bautismo, José Porras Saavedra, un rico e influyente gran aficionado al cante. Él le abriría las puertas de las fiestas donde los niños no deberían entrar. Y allí, José se ganaba unos duros que bien venían a la economía de subsistencia de su familia. Así se anunciaría el debut artístico del niño Porrina, con tan solo 11 años en la Plaza de Toros de Badajoz. Era el 15 de septiembre de 1935. Cuando Porrina tenía 12 años y una progresión artística iniciada y encauzada, vivía un ambiente paradójico. Familiarmente desenfadado, libre, alegre y festero. Y en el entorno político-social grandes problemas, gran crisis larvada con muchos descontentos como el paro, el hambre y la crispación que desembocarían en la guerra civil que rompería la progresión artística de Porrina. Cuando estalla la guerra, el padre de Porrina huye a Almendralejo y cuando vuelve a los 3 meses, lo apresan y lo ejecutan. José se queda huérfano de padre a los 12 años. Su madre evita que lo entierren en una fosa común porque fue a por él con un carro y lo entierra en el nicho familiar. Con esta edad, Porrina tiene que lanzarse a la calle para buscar, como todos, unas monedas con las que subsistir y ayudar a su madre, a la que idolatra e idolatrará todos los días de su vida. En este ambiente de depresión, miedo y hambruna, los artistas pacenses de todos los géneros empiezan a organizarse en pequeñas compañías a imitación de la ópera flamenca para realizar pequeñas turnés por los pueblos cercanos a Badajoz. De la mano de la compañía que forma Julia Expósito, Julia, la extremeñita, la madre del niño de Badajoz, debutó el niño Porrina en Valverde de Leganés en el verano de 1937. El niño Porrina tiene ya 13 años y se ha quedado sin infancia, sin adolescencia y casi sin juventud. La tragedia y las circunstancias lo hacen madurar al golpe de la miseria y la pena. Pues este es el ejemplo del trabajo que tiene un periodista flamenco y es acercar las figuras a través de las nuevas tecnologías, de hacerlo entendible, como mi compañera María Isabel Rodríguez Palós en su libro Flamenco para Damis, de la editorial Planeta, pues consigue lo mismo. No sé si lo conocen el libro, pero les recomiendo, además lo pueden adquirir ahí en la puerta, porque es fantástico, es un libro que se lee de una sentada y te contextualiza prácticamente todo el flamenco. Claro, es que el objetivo de esta conferencia es dar a conocer, primero poner en valor nuestra labor como periodistas, pero también que veáis la dificultad que tiene convertir un arte tan complicado y tan complejo en algo fácil. Hemos escuchado la infancia de Porrina en un podcast que ahora mismo puedes estar de viaje, lo estás escuchando y estás aprendiendo. Lo mismo, escrito,
es lo que sugiere este libro, un libro didáctico que puedes comenzar por cualquier capítulo, que vas aprendiendo artistas imprescindibles, artistas que van a hacer historia, posibles orígenes, hay decálogos para hacer creer que sabes de flamenco, en fin, porque hay muchísimo humor, un lenguaje fácil y además, bueno, tener la suerte de estar prologado por el maestro Zambrano y de llevar la marca del Grupo Planeta, que en este sello editorial tiene más de 1.600 títulos y 200 millones de ejemplares vendidos solo en Estados Unidos. Es una suerte. Yo me siento muy orgullosa de este libro, y os lo digo de corazón, no porque por ver en mano un sueño, sino porque el Grupo Planeta eligió una extremeña para hablar de flamenco. Y de eso tenemos que decir mucho los aficionados y los que han trabajado tanto por él. Lo recomiendo, que yo ya me lo he leído. Y además hay un apartado dedicado a la crítica, a la difusión, divulgación, al periodismo flamenco, que es de agradecer. Muchas gracias, guapa. Bueno, ¿los medios de comunicación son necesarios en el flamenco? ¿Quién es mejores para opinar que los artistas? No vamos a poner aquí el compromiso a nuestros compañeros, pero Israel Fernández, que es uno de los artistas que prácticamente está despuntando y bastante en el panorama flamenco. Por cierto, el sábado pueden escuchar la entrevista en el programa de Entre Palos y Quejíos, pero aproveché para preguntarle esas 3 preguntas. ¿Qué importancia le das a los medios de comunicación como artista? ¿Qué echas de menos en la comunicación sobre flamenco? ¿El flamenco sería el mismo sin la presencia de los medios de comunicación a lo largo de la historia? Pues esto es lo que nos dice. Pues muchísimas, porque los medios de comunicación pues dan a conocer mucho más el flamenco y tiene muchísima importancia para mí, muy importante. ¿Y qué echas de menos en la comunicación sobre el flamenco? Bueno, echo de menos que los que comunican, que tengan afición y que sepan de lo que hablan, de lo que dicen, que escuchen más flamenco y que no busquen un día antes lo que van a transmitir, en el buen sentido de la palabra, sino que tengan un poco más de ese anhelo por el flamenco y que lo comuniquen muchos más días, ¿sabes? Que estén más encima. Vamos, que tengan esa afición y ese interés por el flamenco. Exactamente, que tengan ese interés, más interés, ¿no? Si cabe. ¿Y el flamenco sería el mismo sin la presencia de los medios de comunicación a lo largo de su historia? No sería el mismo. Muy importante, es imprescindible la comunicación y la promoción, vamos, los medios, ¿no? Eso es imprescindible, es como todo, es como si uno tiene un Ferrari, para ponerte algo, en el garaje metido, pues vaya al lío, no lo ve nadie. Ahora, si lo pasea por el pueblo y por la gran ciudad y le echan unas fotos y el rollo, pues eso tiene mucha importancia. Entonces el coche se ve. Si no es como si no tuvieras nada. Yo tengo una frase que dice, yo tengo una frase en notas, que yo escribo muchas cosas en notas, que dice que el don no vale nada si no tienes a nadie que lo vea. ¿Entiendes? Si no tienes a nadie que te lo diga, pues si tú tienes un don, vale. Pero si es como si tienes mucho dinero y no tienes dónde comprar. ¿Qué te vale? También la necesidad de compartir, ¿no? Porque claro, si uno no comparte el arte, tampoco tiene mucho sentido. Claro, si no tienes a nadie que te diga un ole, no sería nada, pero en todo en la vida. La compañía Dios la amó, Dios tiene a sus 12 apóstoles, y era Dios. Bueno, pues eso es lo que nos dice un artista de primer nivel. Yo creo que está bastante claro si somos o no necesarios. Y además, yo se lo digo a mi compañera, que hay que tener pellizco, ¿no?, también en esto de la comunicación. Tenemos que tener un poquito de arte, porque también nos movemos en arenas movedizas, que también es el mundo de los propios artistas. Nosotros tenemos una buena predisposición hacia el flamenco porque, como profesionales, nuestro objetivo es comunicar. Como aficionados comunicamos el flamenco, pero es que los artistas a veces no entienden lo que ya entiende Israel Fernández, que ya está llamado a ser una gran figura actual del flamenco, ¿no? Lo que a veces no entienden es la importancia, y me vaya a perdonar, nosotros dos sí lo entendéis, ¿eh? Lo que no entienden es que no se puede vivir de una patadita, no se puede vivir de un hipío, no se puede vivir de una estrella. Hay que ser profesional en todo lo que se haga. El otro día, bueno, ya hace unos cuantos meses, escuché a un artista en Andalucía que decía cuando se subía al escenario, voy a cantar la letra que me acuerde.
Eso no es un artista. Ese es un buen aficionado al cante, que le gusta el cante y tiene unas facultades. El artista se forma, estudia, trabaja y tiene deberes diarios. He aquí un ejemplo de ello. Hablaba también, bueno, una frase que nos han dicho hoy en una entrevista que nos han hecho a las dos, una compañera que no entiende de flamenco, pero nos dice, claro, es que la afición y el conocimiento al flamenco no garantiza una buena comunicación. Esa es la clave. Hay que saber comunicar. Hay que saber comunicar y también ser lo suficientemente humildes unos y otros para dejar en manos de profesionales cosas tan delicadas como este arte, ¿no? Hoy tenemos a Carmen Paló, artista multidisciplinar, tenemos a Martín Carrasco, crítico de arte en el diario Hoy, que es una eminencia en todo tema de exposiciones. Imagínense ustedes que yo tengo que hacer una crítica de arte como hace Martín, o yo tengo que hacer las obras que hace Carmen Paló. Creo que nadie, entre bomberos no se pisan las mangueras, como se suele decir vulgarmente, pero es que, de verdad, es imposible comunicar bien y que la gente se entere bien de las cosas si no se queda en manos profesionales. Está el flamencólogo, están los periodistas, están los artistas, están los críticos, y todos somos una amalgama necesaria para que siga perviviendo este arte con calidad. Y otro de los puntos que queremos destacar, María Isabel y yo, es la difusión gratuita, no valorada por muchos artistas, de lo que hacemos, en este caso la radio pública, que bueno, yo soy pública y tengo esa labor también de divulgar de manera gratuita, pero María Isabel trabaja para medios privados y hemos traído unos ejemplos de lo que costaría nuestro trabajo si tuviera que pagarlo un artista. Bueno, habla tú. Mira, yo tengo una página completa cada sábado en el periódico Extremadura, de hace más de 5 años, anteriormente estaba en el diario Hoy. Os voy a poner un ejemplo de una tarifa no actualizada, pero real, ¿de acuerdo? Un reportaje como los que yo hago a página completa color, sábado, domingo y festivo, que es cuando más caro, ¿saben ustedes cuánto vale? 6.548 euros. Eso es lo que vale una página pagada de una información en un periódico regional. Un faldón, que es la información que se pone arriba en las plataformas digitales, que tuviera unas impresiones estimadas de 47.000 input, vale 1.700 euros. Entonces, ahora va a decir mi compañera otras tarifas que hay en radio. Yo, cuando llamo a un artista y no me pone facilidades para salir en el periódico, cuando me pone trabas, cuando se le olvida la fotografía, cuando se le olvidan las cosas y, sobre todo, que es un gran mal para el flamenco, cuando se creen las propias frases o mentiras que han ido repitiendo, cuando tenemos artistas que no estudian y no se preparan, y llega un periodista y les pregunta y dicen exactamente lo mismo. Como el paso de los años, seguimos diciendo lo mismo, el tito, la tita, el primo y el nuero, la nuera, ¿me entendéis? Si el periodista se prepara y el artista no se prepara, no vale de nada, porque volvemos a repetir lo mismo, nos vamos a ritos y geografías del cante, que estaba muy bien hecho en los años 70. Entonces, quiere decir que la pervivencia del flamenco de calidad es una responsabilidad absolutamente de todos, y que cuando uno se pone delante de un micro, delante de un periodista, tiene que saber lo que quiere decir, y sobre todo lo que está haciendo y lo que trae entre manos, y sobre todo que también valoren lo que se está haciendo con su nombre, con su arte, simplemente con algunos de los precios que os he comentado. Esa misma página, una página impar, que son las más caras, porque abres el periódico y siempre miras al impar, en un día laboral vale 5.341 euros. Así que, bueno, pues vamos a valorar todo el trabajo de todos. Y cuando uno se valora, cuando trabaja en lo suyo, crece, evoluciona, porque le hace un bien no solo a su carrera artística, sino al aficionado al que se debe. Como dice mi compañera, son precios en papel y en digital. Yo he buscado esta misma mañana y, bueno, en la radio pública no tenemos publicidad porque no podemos competir, es como, bueno, está mal visto, ¿no? Aunque pronto vamos a tener que empezar a cobrar por la publicidad. El caso es que una cuña, por ejemplo, de 20 segundos en una radio local,
O sea, te vas a los precios nacionales y están rondando, en las SER nacionales están rondando esos precios. Pero, por ejemplo, en la cadena SER Badajoz, entre 43 y 80 euros, te vale una cuña publicitaria. Una vez. Una vez. O sea, que ya puedes echar cálculo. No a lo largo del día. Se escucha una vez, son 48 euros. Y ahí, bueno, tienen datos, y decía mi compañera que no está actualizado, pero, por ejemplo, esto de la prensa local, porque el periódico de Extremadura es regional, pero la crónica de Badajoz, por ejemplo, una página de anuncios, 1.288, y media página, 692. Son datos actualizados. Esos son los precios. Y en Internet, la publicidad en Internet es más barata porque hay mucha más competencia. Bueno, todo el mundo que está con las webs o con el móvil continuamente saltando el anuncio, porque realmente es otra forma de tarifar, pero multiplicar cuánto nos puede valer poner publicidad en una buena web. Y bueno, vamos a cambiar de alguna manera de tercio porque no hemos quedado con los bolsillos vacíos y la cabeza llena de números. Así que, como vuelvo a repetir la frase de Zambrano, ¿verdad? En el flamenco lo importante son los artistas y hemos venido a escuchar y sobre todo escucharlos a ellos. Así que vamos a dar paso a Miriam y a Rodrigo.
brillan insones como recién salía un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera. Ay, ay, 4 columnas de cielo. Ay, la aurora. El universo lorquiano de Morente es una interpretación que hacía el maestro, que precisamente el día 13 de diciembre se cumplen 10 años de la muerte de Morente, granadino, y a Granada nos vamos. ¿Ustedes quiénes creen que son estas personas? Igual se ve regular, no lo sé. Bueno, hay muchas personas. Estamos en 1922. Pueden ser poetas, Y estamos en un concurso, artistas, público. ¿Saben ustedes quiénes son esas personas? El número de periodistas que cubrió el concurso de Cantes Hondo de Granada en 1922 y que son los que han conseguido que llegue hasta nosotros ese hecho tan relevante para el mundo del flamenco que ahora mismo explicamos. ¡Ole! Ahí, en el patio del aljibe de Granada, se labró una batalla, la batalla urgente por salvar al flamenco. Este hecho, este evento del concurso de Cantes Hondo, tiene muchísimas vertientes, como lo mágico que tiene el flamenco, ¿no? Hay muchísimas opiniones, pero todos derivamos a lo mismo, lo que nos gusta y lo que nos da cualquier evento, estemos de acuerdo o no. Manuel de Falla vivía en Granada, llegó a Granada en 1920, en 1922, empezó a pensar que el flamenco hondo se estaba perdiendo y empezó a cavilar y crear una batalla en el que contó con compañeros de este nivel. Ahí tenemos a Miguel Cerón, Manuel Jofré, Manuel de Falla, Lorca y Andrés Segovia, ni más ni menos. La terna era para echarse a temblar. Una anécdota de Miguel Cerón, que era amigo de Lorca. El padre de Lorca, cuando fue a editar el libro Impresiones y Paisajes, fue a Miguel y le dijo: el niño vale para yo gastarme el dinero, imprimir el libro. Y dice: tira para adelante, que este niño Lorca tiene mucho que decir. Manuel Jofré era uno de los asesores en el jurado de guitarristas en un concurso que, échense a temblar, el presidente era don Antonio Chacón, Pastora Pavón y Manuel Torres. Hacia 1800. Bueno, antes de entrar ahí, vamos a contextualizar el por qué se hizo o por qué la importancia de este concurso que marca un antes y un después en la historia del flamenco. Hacia 1842 ocurre un hecho fundamental en la historia del flamenco: la aparición de los cafés cantantes. El arte flamenco sale por primera vez de su lugar de origen y se convierte, dado el creciente interés que despertaba en aquella época, en un motivo de espectáculo donde se podían escuchar y presenciar todos aquellos cantes y bailes que anteriormente eran del dominio casi exclusivo de los intérpretes y de algunos aficionados. Esta novedad fue provocando un verdadero negocio para los dueños de los cafés, y fueron muchos los que desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del actual tuvieron fama: burrero, salón filarmónico, variedades, chinitas. Si en ese periodo el cante tuvo su escenario en los cafés, cuya decadencia se inició hacia 1910,
Hoy en día, después de la etapa teatral, son los tablaos donde tienen lugar las manifestaciones flamencas. Da pena interrumpir el cante, pero tenemos que seguir. Esto era lo que Manuel Falla veía y se echaba a temblar, porque decía, el cante es hondo, el de los sonidos negros se está perdiendo en los cafés cantantes. Han visto las imágenes, ¿no? Ahí había una mezcla, y métanse en la sociedad de la época, ¿no? Había mezcla de bailarinas, bailadoras, tocadores, mejores, peores. Claro, ahí cante de sonido negro, pues iba a ser difícil encontrarlo. Vamos a contextualizar un poquito más. Pues tienen mucho que hacer. ¿Y Rosario? ¿Por qué, don Mandón? Así yo he visto yo, y ese venga por grande, que mucha vuelta, nadie se caiga. Y gente de malvivir, ¿no? Gente de malvivir. Claro, lo que pasaba en los cafés cantantes es que pasaba de todo. Ahí pasaba de todo. Ahí se mezclaba. Paco Zambrano se ríe. Ahí pasaba un poquito de todo. Ahí como lo explico sin dañar las sensibilidades. Pero bueno, estaba la cantaora, había un mago, había una persona de fáciles relaciones, hombres y mujeres, y entonces lo que pasaba en el café cantante es que todo lo que la sociedad reprimía pasaba en el café cantante. Y se quedaba allí, ¿no? Se quedaba allí. Entonces Manuel de Falla estaba que se le llevaban los demonios, claramente, sobre todo al escuchar, y me van a perdonar los marchenistas, a cantes como los que se escuchaban allí, que eran facilones, entre comillas. Esto lo ha hecho Pepe, mucho. Canario se subía por las trenzas de tu pelo, un canario se subía y se paraba en tu frente y en tu boquita bebía, y creyendo que era una fuente. Bueno, sin evidentemente entrar en nada, porque Pepe Marchena es un grande del flamenco, que estamos hablando del papel de los periodistas, pero sí es cierto que, bueno, que era ese cante fácil que a Falla le parecía que lo que estaba provocando era que al llegar a tantísimo público, al gran público que era entendido, no entendido, que escuchaba, no escuchaba, se estaba perdiendo, ¿no? Él además decía que el cante quería que llegara a la gente culta. He de decir que hay una frase de Pepe Marchena que me hace mucha gracia y también se entiende un poquito lo que él cantaba. Pepe Marchena decía siempre que los grandes seguirilleros tenían los pantalones llenos de remedio. Entonces, bueno, se entiende que él eligiera, bueno, por lo que llegaba de una manera más fácil. Seguimos en esa terna que tenía Manuel de Falla, en esa preocupación que tenía con la irrupción de los cafés cantantes, y para ello le he pedido a un amigo, Fernando López, el autor de Historia Queer de los cafés cantantes, un bailador maravilloso, que nos hiciera un pequeño vídeo para que nos contextualizara un poco mejor qué es lo que pasaba en esos cafés. Los cafés cantantes fueron espacios tanto de libertinaje social como de libertad artística, ya que en la mayor parte de los casos, salvo contadas excepciones de cafés que se dedicaban exclusivamente al ejercicio del flamenco,
El flamenco era un elemento, probablemente el toque castizo del espectáculo, pero convivía con otras formas musicales, coreográficas y artísticas, ya que la mayor parte de los cafés ofrecían programas de varietés en los que el flamenco se mezclaba con números de circo, con números de zarzuela, con proyecciones de cine, con monólogos cómicos y eróticos, con imitaciones, incluso con números de transformistas, es decir, con números en los que los artistas se intercambiaban la ropa de los otros géneros para imitar a artistas conocidas de la canción de aquel momento o incluso para crear sus propios personajes. Además, dentro de un mismo número, las artistas podían intercambiar sus capacidades artísticas y no solo limitarse a bailar o a cantar, sino a mezclarlo todo en una misma propuesta. Es decir, que las artistas, en la mayor parte de los casos, eran artistas de varietés en el sentido estricto del término y eran capaces de interpretar monólogos, de cantar o cantiñear y de bailar en un mismo número, no solo en momentos diferentes de un mismo programa o de una misma noche artística. Como decía, además, los cafés cantantes eran espacios de libertinaje en la medida en que constituían una suerte de paréntesis social de ciertas actividades que estaban condenadas social e incluso legalmente, como era la cuestión de la prostitución, ya que en muchos cafés, aunque esto tampoco sucedía sistemáticamente, se constata la presencia tanto de prostitutas y en algunos casos también de prostitutos, como en el Café de Levante, en el Café de Vapor, ambos en Madrid, en el Café El Polinario de la calle Real de Granada o en algunos cafés del barrio chino de Barcelona. De tal manera que los cafés cantantes adquirieron este estatuto social de lugar en el que podían suceder cosas, no de manera sistemática, pero sí de manera habitual, tanto en relación con la posibilidad de ejercer nuevas formas de creatividad artística como en relación con la capacidad que tenían de acoger cierto tipo de actividades que eran condenadas socialmente. Bueno, nos podemos hacer una idea de la desazón de Manuel Falla, que lo que quería era que perviviera ese cante antiguo, ese cante añejo, ese flamenco real. Siempre hablo, entre comillas, cada uno tiene su opinión, ese flamenco real ante lo que estaba ocurriendo. Pero es que Manuel Falla, el pobre, es que tenía también otra guerra delante. No era solo esa prostitución del cante que podía ocurrir en los cafés cantantes, sino también que, claro, había intelectuales que decían, ¿y eso es lo que pasa en los cafés cantantes? ¿Eso es flamenco? Eso es una españolada, yo no quiero saber nada del flamenco. Claro, había una confusión tremenda entre lo que era flamenco y no era flamenco. ¿Y qué pasó? Que cierto número de intelectuales se convirtieron en antiflamenquistas. Y simplemente para haceros un ejemplo, porque es muy gracioso, a este libro además le tengo mucho cariño, me lo compré en un anticuario, me costó un trabajo horrible encontrarlo. Pío Baroja era uno de esos antiflamenquistas. Mirad cómo describía un café cantante, es que es gracioso. Dice, por ejemplo, yo qué sé, el guitarrista es cetrino, moreno, peludo y flaco. El cantador es un gordo con cierto aire de gitano. Canta con muy poca voz un repertorio de antaño, canciones de tauromaquia, de guerras y de soldados, de bromas a los políticos y a las costumbres y hábitos que eran propios de Madrid o del pueblo gaditano. Bailan después seguidillas, sevillanas y fandangos unas mujeres morenas con grandes ojos pintados y bata con faralaes que les llega a los zapatos. Alguna estrella del arte se menea como un diablo y danza con tanta fuerza un bailoteo tan bárbaro con un estrépito tal que tiembla todo el estrado. Fíjate cómo veían el flamenco en la época. Pues Manuel de Falla ya le iba a dar algo. Entonces, ¿qué dijo? Esto lo vamos a salvar sea como sea. Reunió a la terna de intelectuales que hemos visto anteriormente y comenzó el concurso del cante jondo de Granada de 1922, que tenía unas ciertas características. Me quedan 5 minutos. Unas ciertas características. En las bases del concurso, para que se hagan ustedes una idea, no podían entrar profesionales, solo los alumnos, los discípulos de esos profesionales, porque daba por hecho que ese flamenco que él escuchaba y que sabía que existía, se iba a perder. Y existía también otro problema, era que los sonidos negros no se podían poner en un pentagrama, si no él hubiera trabajado como músico en salvaguardar lo que escuchaba, pero era imposible de llevarlo al papel. Entonces, convocaron a cantaores de los pueblos, cantadores aficionados
Había incluso Francisquillo Yerbabuena, creo que solo cantó en público por primera vez en ese concurso de cantes hondos, y luego los premios eran seguidillas, cañas, polos, soleá. Esos eran los cantes que se tenían que hacer, porque más que un concurso era la salvaguarda de ese sonido negro que no quería que se perdiera, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Ay, espérate, bueno, ya nada. Es que no me da tiempo. Es que la última vez nos echaron del sitio donde estábamos dando la conferencia. Porque ya es que no nos da tiempo a nada, es que necesitamos universidad, necesitamos... Allí, casi que el año que viene tenemos que estar aquí por lo menos. Simplemente les voy a poner un ejemplo de la lucha que tenían los organizadores del Cantes Hondo con la ceguera municipal. La ceguera municipal que invitó a Stravinsky y a Ravel, y el Ayuntamiento de Granada no dejó que vinieran porque le tenía que pagar la habitación. O sea, imagínense. En cambio, la fuerza de Manuel de Falla era tan grande que congregó a todos esos periodistas. Venían de Estados Unidos, venían de Francia, por la fuerza que tenía Manuel de Falla a la hora de convocarlos. De hecho, bueno, había... publicidad, eso. Efectivamente. No, la publicidad que se hizo ahora, la publicidad es muy fácil, ¿no? Redes sociales, bueno, todo. Súper fácil. Pues en aquella época, lo que dice mi compañera, Falla tenía tal poder de convocatoria que consiguió juntar a todos esos periodistas a nivel internacional. Incluso el New York Times llegó a venir y a hacer crónicas. Sí, sí. Y es lo que le vamos a mostrar ahora, algunas de las crónicas internacionales. Bueno, esta caricatura no quiero dejarla porque es que el segundo día del concurso se destacó porque cayó un chaparrón tremendo. Entonces, mira qué buenos aficionados, todos se quedaron escuchando en esa plaza de los Aljibes con las sillas en la cabeza. La obra es de Antonio López Sancho. Y dentro de las crónicas que se hicieron de ese concurso, destacamos, por ejemplo, esta de Agustín López Macías, alias Galerín, del Liberal de Sevilla, que comentaba lo que vio. Dice, se hizo en la plaza un silencio imponente, 4.000 personas calladas, de ellas casi 2.000 mujeres. Cabe mayor éxito. O sea, fue un triunfo. Otra de crónica de la época, cuando, bueno, he de decir que el primer premio, el concurso en Seguirilla, se quedó vacío. En el primero de la Soleá se quedó vacío y solo se dio el segundo premio por Soleá, que fue compartido. Estaba el Tenazas de Morón, de la Frontera, un hombre de 72 años. Jovencísimo, ¿no? ¿El qué? Tenazas, súper joven. Súper joven, 72 años. Y además cuenta la leyenda, decían que venía de Puente Genil a Granada andando. Luego se supo que en su pueblo habían hecho un donativo para que el hombre pudiera llegar a cantar, imagínense ese hombre, y compartió con Manolo Caracol, que en esa época, bueno, el niño Caracol tenía 12 años. Espérate, te voy a decir simplemente... en la crónica periodística de la época, cuando hablaba de Tenaza, Galerín decía, ríase usted de lo que venían dando, tendría que salir el año pasado. Del hombre, dice, vamos. Otros decían, para que veáis la importancia de periodistas flamencos, de que sepan lo que están escuchando, otros decían, el Tenazas arranca con voz clara de muchacho y ataca el polo y la caña, y acaba por Soleares y Seguirilla. Una cosa muy seria, dicen unos, canela fila, jugan los otros. Manuel de Falla, que ya lo he oído, dice que es un arsenal de canto. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Bueno, es que ¿qué hacemos más? ¿Terminamos con Demófilo? Bueno, es que nos saltamos un montón de cosas. Pues sí. Es que estamos hablando de periodismo, pero es evidente que no podemos dejar de hablar, aunque no fuera periodista, el que está considerado el primer flamencólogo, el padre de Manuel y Antonio Machado y Álvarez, que tenía el seudónimo de Demófilo. Y también quiero nombrar a Fernando Rodríguez, el de Triana, que hizo una crónica del arte y los artistas contemporáneos de su época. No eran periodistas, pero dejaron escrito ese amor al flamenco y dejaron por lo menos un testimonio escrito y gráfico. Madre, que no da tiempo a más. Tenemos las conclusiones. Los escritores compartían su oficio con el de periodista, como hemos podido comprobar en esas crónicas, y bueno, en Demófilo, que no era periodista, que inició un poco ese oficio, que el flamenco era cosa de profesionales que mostraban su arte en un espectáculo organizado a tal fin. Y bueno, el debate que el flamenco formaba parte de la sociedad, que no era algo ajeno al devenir del día a día. Era un debate entre los que estaban a favor de ese flamenco que se estaba vendiendo en los cafés cantantes
y los que estaban en contra, los que querían buscar, en fin, el flamenco formaba parte del pulso social de la gente. Hoy nosotras humildemente aportamos nuestro granito de arena para que ese pulso también en Extremadura no cese, más que nunca, más vivo. Quiero dar las gracias a Ricardo Cabeza, vicepresidente de la Diputación de Badajoz, que está aquí esta noche. Buenas noches, muchas gracias por venir. Phil, que nunca me acuerdo del nombre, de la Universidad de Extremadura, a todos los aficionados, a toda la gente que hace posible este aula, porque esto, al fin y al cabo, es nuestro pequeño concurso de cantes hondo de Granada, pero en Extremadura. Muchas gracias y buenas noches. Terminamos la conferencia con los artistas, con Miriam Cantero y con Rodrigo Fernández. Nos van a hacer por bulería para terminar de las canciones populares que recopiló el gran García Lorca y que puso en La Voz argentinita, en una preciosidad de disco. Pues han cogido algunas letritas de este trabajo y nos las van a hacer por bulerías para terminar. Lo dicho por mi compañera, muchísimas gracias por venir y salud y libertad a todos. No me quería marchar, de verdad, sin darles las gracias por su asistencia, por estar aquí, por apoyar la cultura. Y gracias, por supuesto, Isabel y a Laura, de verdad, gracias por vuestra profesionalidad y porque vuestra labor es esencial para los artistas. Gracias, de verdad. Ole por vosotras. Vamos allá.
a que buscar la lumbre, a que buscar la lumbre, y a que buscar la lumbre, mamita mía, la calle arriba, la calle arriba. Si de tu cara sale, si de tu cara sale, ay, si de tu carita sale, mamita mía, la brasa viva, la brasa viva. Ay, 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 No salgas paloma al campo, mira que soy cazador y mira que soy cazador.